Quisiera invitarlos a que busquen el Salmo 69:9. Dice: mi celo por tu casa arde como un fuego dentro de mí. Esa escritura que acabamos de leer es muy corta y se refiere muy puntualmente a uno de los momentos más intensos emocionalmente y espiritualmente en la vida de Jesús, y es cuando Jesús entra a Jerusalén la última semana de vida y se topa con todo ese negocio que tienen las personas que se dedican a cambiar monedas extranjeras para que los peregrinos que vienen a Jerusalén para la Pascua puedan comprar sus ofrendas y puedan rendirle culto a Dios. En donde estaba pasando eso, y era un lugar además donde se vendían ofrendas, o quiero decir, desde tórtolas o palomas hasta otros animales para que la gente pudiera traer sacrificios a Dios. Todo eso pasaba en el único lugar asignado en el templo para que los simpatizantes de la fe judía pudieran venir a adorar desde lejos al Dios de Israel. El patio de los gentiles ahora era un mercado. Y cuando Jesús entra y se da cuenta que aquello que era el propósito esencial del templo, que era conectar a Dios con las naciones, ahora era estorbado por personas que lo usaban para otro fin. Y armando un látigo con cuerdas, comenzó a limpiar aquel lugar y reventó, tiró las mesas, y dice la escritura que incluso impedía que las personas pasaran por allí. Y en ese momento dijo: el celo por tu casa es como un fuego dentro de mí. Y se refería a un sentimiento muy humano, el enojo. Un sentimiento que en el caso de él tiene una prerrogativa como Dios, porque él, como Señor de su casa, vino a su casa a ordenar su casa, vino a purificar su casa. Y ese enojo fue encauzado de una manera que se justifica, según las Escrituras, como un cumplimiento de una profecía, y es que aquel que es el Señor de su casa, por amor a su casa, la regresa a su lugar original o a su propósito original. Es una ocasión extraña, diferente, pero en donde nos encontramos con un sentimiento con el cual luchamos todos, que es el enojo. Y el enojo es un sentimiento que, si lo utilizas bien, puede causar buenas cosas, como es el caso de Jesús en ese momento. Pones en orden cosas que se están saliendo de control, le haces frente a la injusticia, por ejemplo, de una manera positiva. Pero si el enojo lo dejamos sin resolver, se puede convertir en una fuerza completamente dañina para ti y para las demás personas. Y quiero hablarte, creo que de parte del Señor, con un mensaje que titulé: Gánale al enojo. Encuentra cómo el enojo puede ser expresado de una manera bíblica y que honre a Dios. ¿Cómo podemos, en otras palabras, cómo podemos manejar el enojo? Porque todos nosotros lidiamos o hemos lidiado y lidiaremos con el enojo. Todos, aún la persona que usted ve con esa carita tan linda que acaba de cantar: el amado del cielo, en la cruz murió, digno es el Señor. Sí, ese también. Sí, todos, es parte de la vida de todos nosotros. Tener o no enojo no es el punto, es cómo manejamos el enojo. Y claro, la Escritura nos dice a nosotros que hay un punto en donde el enojo se vuelve algo negativo y se vuelve destructivo, y es cuando se sale del control. Dice la Escritura en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo le habla a los creyentes y les dice cómo ser llenos del Espíritu Santo, cómo vivir vidas llenas del Espíritu Santo. Y él dice en un versículo muy corto: enójense, pero no pequen. Enójense porque es de humanos, pero no permitan que
los lleve al pecado. Otra traducción dice, además, no pequen al dejar que el enojo los controle. Ahí está. No pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados. Y miren la clave aquí, mientras siguen enojados. O sea que el problema con el enojo no es sentirlo, es dejar que eche raíces y que se quede estacionado ahí en el alma de nosotros. Porque produce, como ya lo dije, no solamente cosas que no queremos decir o hacer, sino que también incluso dice, el enojo le da lugar al diablo. En otras palabras, un enojo que no se trata, un enojo que se guarda, un enojo que echa raíces, un enojo que se pudre, perdonen la palabra, es una puerta espiritual al mal, una puerta abierta al mal. Un enojo sin resolver puede ser una puerta abierta al enemigo y un camino para encontrar algo destructivo. Un ejemplo que tengo para ustedes es Moisés, porque Moisés, ¿se acuerdan ustedes que es criado por la hija del faraón, ¿no? Y bueno, pues su mamá lo cuidó por un tiempo y se lo entregó a la hija del faraón y se crió en las mejores escuelas y universidades, las letras y ciencias de los egipcios. Y cuando él tenía cerca de 40 años, él decidió ir a ver a sus hermanos para ver cómo estaban. Y se encuentra lo que quizás alguien le había dicho muchas veces. Acuérdense, una persona que se cría en palacio no tiene mucho conocimiento de cuál es la realidad del pueblo. Y él, cuando llega a los 40 años, quizás ha escuchado de su propia madre y de su hermana y de sus familiares la situación terrible que vive Israel bajo el imperio faraónico o egipcio, que tiene ya 400 años de estar allí, y cómo su pueblo es maltratado. Entonces, Moisés decide salir a ver cómo es la cosa, ¿no? Y se lleva la sorpresa de que un capataz que está guiando los trabajos forzosos de los israelitas está maltratando a uno de sus hermanos. Y le pasó lo que a veces nos ha pasado, tal vez a ti no, pero hay una cosa que nos pasa, una cosa hasta pequeña, en este caso no fue pequeña, pero una cosa tan insignificante que produce una explosión de ira que uno dice, ¿de dónde salió esto? Este monstruo verde no lo vi salir, ¿dónde estaba? Y el ángel que cantaba santo, 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 de pronto, ¿qué pasó con esa persona? ¿De dónde sale esto? Creo que el mismo Moisés tuvo que haberse sorprendido cómo él reacciona ante una injusticia, pero no solamente es la reacción sentimental, sino lo que él planea a raíz de lo que ve. Y dice la Escritura que entonces, mirando en todas direcciones, se aseguró, mirando a todos lados para asegurarse de que nadie lo observara, y mató al egipcio y escondió el cuerpo en la arena. Un asesino nació ahí. Y simplemente él salió para revisar cómo estaba su pueblo. Vuelvo a decir, ¿no le ha pasado a usted eso? ¿O no ha visto usted ese tipo de reacción? ¿No has visto ese tipo de reacción en alguien? No estamos hablando de nadie, no vuelva a ver a nadie. Que usted dice, ¿pero qué fue? Simplemente cambió de carril en la calle. O sea, no pasa nada, no es tan serio. Y usted tuvo muchas ganas y tal vez dice, aguantó las ganas y bajó la ventana y le mandó una bendición a la persona. Y usted dice, ¿de dónde salió esto? O hay un tema en la casa, no sé, alguien dejó tirado un calcetín por allí y aquello produjo una reacción desproporcionada para lo que era, ¿no? Alguien ha dicho que a veces los seres humanos estamos durmiendo encima de minas emocionales que solamente están esperando que alguien toque el botón equivocado para explotar. Hay una carga emocional tan fuerte debajo, escondida, ignorada por años, que cuando alguien toque ese botoncito explota.
Y le pasó a Moisés. Lo que me llama mucho la atención en la historia de Moisés es que eso no se quedó allí. Esa es la cosa. Yo no sé qué asuntos estarían sin tratar en la vida de Moisés, como a veces igual pasa en nosotros, pero yo sospecho, estas son conjeturas mías, pero yo sospecho lo que les dije hace un minuto. Yo creo que a lo largo de los años las conversaciones de Moisés con su madre y con sus hermanos eran estos egipcios que se creen. Esto es una injusticia, estamos construyéndoles un imperio con nuestra sangre, con nuestro sudor. Esto tiene que parar, alguien tiene que hacer algo. Yo no sé, pero era una bomba de tiempo ahí, ¿no? Hay heridas que alguien nos hizo en el pasado, que no las hemos resuelto, y basta que pase algo para que vuelva a salir ese monstruo. Hay necesidades que no atendió a alguien cuando éramos niños. Hay un bullying del cual fuimos objeto en la niñez. Y cuando alguien vuelve a traer esa palabra, ¡ay, Señor de la misericordia! Hay frustraciones que hemos vivido en la vida, en el pasado. En pocas palabras, asuntos que no hemos resuelto, que basta y esperan una ocasión en que nos molestamos para que salga afuera toda esa cosa que traemos por dentro. Los psicólogos hablan de 5 escalones por donde sube o escala, valga la redundancia, el enojo en las personas. Hablan de una irritación leve, una cosa que simplemente te molesta, cualquier cosa sencilla que te molesta. Segundo, la indignación, que es una reacción ante una injusticia, es algo que te hace sentir que qué barbaridad. Tercero, la cólera, un nivel más allá en donde ya no nos quedamos callados, no nos lo tragamos, casi siempre vamos a reaccionar de alguna manera. Cuarto, la ira incontrolada, que ya es el momento en que el enojo se ha guardado tanto que tú vas a buscar venganza. Curiosamente, es lo que pasó aquí con Moisés. Él vengó la agresión del capataz contra uno de sus hermanos. Y en quinto lugar, la forma más peligrosa, que es la ira incontrolada. Hay tanto enojo en tu persona que pierdes la noción de lo que dijiste y de lo que vas a hacer después. Y las personas que han entrado en ese punto incluso lo dicen después de que han cometido gravísimos errores o crímenes. No era yo, no sé cómo llegué hasta ahí, no era yo. Aquello fue un cúmulo de escalones hasta llegar a un punto en donde el enojo o la ira ya no es un suceso aislado, es un patrón de vida. Vives con el acelerador hasta adentro emocionalmente hablando. Moisés no se quedó allí. Hay por lo menos 3 escalones que yo veo que Moisés sube en su vida, en su ministerio. El primero de ellos que puedo mencionar es cuando fue a confrontar al faraón la 10ª vez. Hubo 9 conversaciones, confrontaciones con faraón después de que habían pasado 40 años. ¿Se acuerdan? Moisés huyó de Egipto por el crimen que cometió. Se internó en el desierto, se hizo un pastor de ovejas. Dios se encuentra con él y lo llama ahora sí a venir a ser el libertador de Israel. Y viene y confronta al que era su padre, al que era el líder, la autoridad durante toda su vida, y lo confronta y le advierte de parte de Dios lo que va a pasar si se resiste a dejar ir a su pueblo. Y ustedes saben cuál fue la respuesta, porque Dios se la dio a Moisés incluso antes de que Moisés saliera del desierto. Dios le dijo: Faraón se te va a oponer, va a decir que no, y yo lo voy a tratar a través de 10 plagas que van a venir contra ese imperio. Y cada confrontación escalaba a una plaga peor que la anterior. Pero aquí tenemos a Moisés
10 plagas después, o sea, estamos a punto de la última plaga en la que el ángel de la muerte va a acabar con cada primer hijo de las familias de Egipto. Y entonces dice la escritura que Moisés le advierte a Faraón: esto es lo que va a pasar y esto va a ser el Señor, porque tú tienes que dejar ir libre a tu pueblo. Pero dice la escritura que después de que le dio el mensaje y sabiendo que Dios le había dicho no te va a hacer caso, dice: luego Moisés, ardiendo de enojo, salió de la presencia de Faraón. Y te das cuenta que hay un nivel. Claro, yo traté de ponerme en los zapatos de Moisés. Son zapatos muy grandes para mí, pero me los puse imaginariamente. Dije: ¿cómo será estar ejerciendo un ministerio de parte de Dios como el de Moisés y saber que ante cada acto de obediencia de mi parte lo que me voy a encontrar es más rechazo y más oposición? ¿Cómo habrá sido para Moisés ver al país donde él había crecido deshecho, destruido, lleno de plagas, de hediondez, de ranas, de moscas, de ganado muerto, de granizos que despedazaron las cosechas? Debió ser muy fuerte emocionalmente, debió ser una cosa muy intensa. Hasta que llegas a la 10ª conversación y es la última vez que él ve al faraón y sale, dice, pero ardiendo en enojo. El siguiente escalón es interesante porque después de que Faraón obviamente los dejó ir y unos poquitos meses después de que ellos habían salido de Egipto, subieron al monte Sinaí, ¿se acuerdan ustedes? Y él subió a la los porque allá recibió los 10 mandamientos en tablas de piedra donde el dedo de Dios había escrito, el mismo dedo de Dios, dice la Biblia, escribió los mandamientos. Y cuando Moisés baja después de 40 días de estar en la montaña, ¿con qué se topa ahí abajo? Un fiestón, pero una cosa, un bacanal, una cosa terrible. Habían hecho un becerro de oro con los anillos y las riquezas que les habían dado los egipcios y se encontró con esa barbaridad. Y dice la escritura que le dio tal enojo a Moisés que agarró el becerro. Bueno, no, lo primero que hizo, eso es increíble. Wow, es como agarra las tablas y las revienta ahí en la montaña donde está y ruedan abajo hechas pedazos. Las tablas que tenían la caligrafía de Dios en ellas. ¿Cómo es? No sé, sería como en un colerón con la novia en la época de las cartas, como qué sé yo, romper la carta o tirarla en el fuego, o sea, o una tarjeta de cumpleaños que te diera tu esposa y que de pronto la encuentre en el basurero hecha pedazos y no, porque es que me dio mucha cólera por lo que no me gustó el almuerzo. No sé. ¿Cómo vas a romper las tablas que Dios escribió? Fue un arrebato de cólera y no se quedó ahí. Fue muy fuerte. Agarró el becerro, lo metió en el fuego hasta que se derritió y le metió hasta 10 hasta que quedó hecho polvo y después lo tiró en el agua y les obligó a los israelitas a tomarse aquello. Eso fue una cosa tremenda. Dios jamás le dijo a ese hombre que hiciera una cosa así. Estaba ardiendo en enojo con un pueblo rebelde. Y aquello no se quedó ahí. Tiempo después, ¿se acuerdan ustedes que llegaron a una parte donde no había agua? Y el pueblo de Israel comenzó a quejarse y dijo: tú nos mentiste, nos sacaste de una tierra donde teníamos tantas cosas. Ah, sí, estos eran los que se estaban quejando porque no aguantaban los callos y el cansancio en las noches, y ahora se están quejando y dicen: esta tierra no tiene nada, no tiene alimento, no tiene nada, no tiene aire acondicionado, no hay agua, no hay nada, nos trajiste para matarnos, eres un mentiroso. Y Moisés, sí, busca a Dios junto con Aarón. Fíjense, un paréntesis interesante, su hermana acababa de morir también. Es curioso porque añade una carga emocional muy fuerte a la vida de ese hombre, y entonces se topa con este montón de rebeldes y entonces le pide a Dios que haga algo, y el Señor le dice: Moisés, tranquilo, háblale a la roca, haz lo que te digo, háblale a esta roca y saldrán aguas de ella y les daré de tomar a tu pueblo.
Pero dice la escritura que él no lo dejó allí. ¿Se acuerdan ustedes? Estaba como en una llamita que solamente falta como que le tires un poquito aquí de ¡pah! Que ello explotó. Y cuando se acercaron al campamento, voy más adelante, ya me quedé atrás. Escuchen ustedes, rebeldes, gritó, ¿acaso debemos sacarles agua de esta roca? ¿A qué hora fue que Dios les dijo que ellos iban a sacar agua de la roca? Fue Dios el que dijo, les voy a dar agua de la roca. Digo, ¿acaso debemos sacarles agua de esta roca? Y enseguida Moisés levantó su mano y golpeó la roca 2 veces con la vara, y el agua brotó a chorros. Así que toda la comunidad y sus animales bebieron hasta saciarse. Pero aquí encontramos al Señor interviniendo en la vida de Moisés y diciéndole, tú me pusiste en mal delante del pueblo, me deshonraste delante del pueblo, porque yo había dicho a través de ti que les daría agua de la roca cuando tú obedecieras e hicieras lo que te dije. Moisés en cambio golpeó la roca 2 veces. Y el Señor le dijo, tu falta de respeto hacia mi persona en público te va a costar algo. Ni tú ni tu hermano entrarán en la tierra prometida. Es como un padre que puso freno a aquello y dijo, hasta aquí llegaste. Un enojo no atendido puede tener consecuencias terribles. Y por eso el Señor nos llama a que aprendamos a manejar el enojo. El apóstol nos dice en el Nuevo Testamento, mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente. Todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para... Rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. Yo veo 3 cosas que les quiero dejar a todos. Eso va para mí también. 3 cosas prácticas que podemos hacer para manejar el enojo. Número 1, obvio, escuchar atentamente. Voy a hablar en estos 3 puntos de manejar conflictos en donde hay enojo, especialmente en relaciones que son a largo plazo, como es el matrimonio, o si queremos que sean de largo plazo. Escucha atentamente. En otras palabras, ponte sinceramente, decide sincera e intencionalmente tratar de escuchar a la otra persona, tratar de ponerte en los zapatos de esa persona, de dónde viene, cuál es su experiencia, qué fue lo que sintió. Tratar de ponerse en los zapatos del otro te puede ayudar a bajar el calor y manejar mejor la situación. Trata de imaginarte. Dale a la persona el beneficio de la duda. No la acuses de querer hacer daño por lo que pasó, por lo que dijo, porque quizás no era la intención. Simplemente las cosas se salieron de su cauce. No corras a acusar a una persona. Escucha, trata de escuchar. 2, dice el apóstol, sé lento para hablar. En otras palabras, siempre será de sabios evitar una respuesta impulsiva, una reacción impulsiva. Siempre habrá cosas que la gente hace que nos molesten, siempre. El tema es pedir ayuda al Señor para no ser impulsivo en lo que dices, en cómo interpretas lo que está pasando con la otra persona. Toma tiempo para distanciarte de la situación, para verla desde afuera, para analizar tus sentimientos, cómo te sientes al respecto de esto, qué es lo que te molesta tanto, por qué te molesta tanto. ¿Alguien está aquí todavía conmigo? Trata de captar una mejor perspectiva, prepárate para conversar después. No sé si todos somos así, pero hay algunas personas que tienden más a ser impulsivos en sus respuestas. Otras personas tendemos a ser más reservados para hablar. Oigo una queja común entre amigas, esposas de sus esposos, que cuando ellas quieren que ellos hablen, ellos no quieren hablar. Ese es mi caso también. A veces las esposas son más como, hey,
contesta, Ansimila, quiero saber qué piensas, cómo ves esto. Y nosotros somos como más que voy a hablar después, no quiero hablar ahora. Estoy generalizando, pero me hallo ese caso muy común entre los matrimonios. Los hombres nos metemos en una cueva, algunos de nosotros sabemos que si respondemos en un momento a una molestia, a algo, podemos ser muy fuertes, podemos ser muy groseros y preferimos. Entonces, cuando tú te topes con eso, estoy hablando a las mujeres, no siempre pasa así, pero a las esposas, cuando te topes con eso, no insistas. Dale espacio a tu esposo. ¿Sí? Dale espacio a que procese las cosas. ¿Sí? De lo contrario, te vas a quejar después de que fue muy grosero. O de que no hagamos eso, ¿no? Entonces mi esposa está reaccionando, yo creo que diciéndome, los hombres también hacen lo mismo. Bueno, pasa. Curiosamente, claro, los que tenemos que atender a los hombres, que somos nosotros, pues vamos a escuchar más ese comentario. Y las mujeres van a escuchar quizás el otro lado. Lo cierto es que ser lentos para hablar tiene que ver con esquivar la impulsividad, la reacción. Y una de las grandes cosas o lecciones que aprendí en la vida y que sigue siendo un pilar para mí es tómate tiempo para analizar por qué estás tan molesto, qué es realmente lo que te molesta, para poder ponerlo en palabras bien, ¿no? Sé lento para hablar. En otras palabras, busca el momento para hablar, busca la manera para hablar, busca el tono, y eso es un reto con el cual tendremos que lidiar toda la vida todos nosotros, porque no siempre leemos el momento y no siempre leemos el tono y no siempre leemos la situación de la mejor manera. Entonces, lo que el apóstol nos dice es aprende a bajar la velocidad y encontrar cómo hablar. Una de las herramientas, yo creo, más poderosas que podemos darle a nuestros hijos para el futuro es ayudarles a definir sus sentimientos. ¿Qué es lo que estás sintiendo? Los niños, los jóvenes no saben, y a veces los viejos no sabemos tampoco. Yo me doy cuenta que uno de los grandes retos que tenemos los hombres es definir exactamente qué es lo que estamos sintiendo. ¿Es frustración? ¿Es tristeza? ¿Qué es? ¿Cómo se explica eso? Me pareció que en la crianza de Victoria una gran herramienta que encontramos fue ver la película Intensamente, ¿no? Ella vio la representación de una gama de sentimientos y ella logró identificar, aparte que ella ha sido una niña emocionalmente muy inteligente, y entonces sabe desde muy pequeña definir lo que una persona le provoca, lo que una situación le provoca. Pero yo me acuerdo en sus primeros años quizás atendiendo un tántrum que tenía y preguntándole qué es eso que sientes, por qué te sientes así, y ayudándola a navegar. Yo creo que el maestro en esto no ha sido yo, realmente es su mamá, que es una genio, pero yo le he hecho la ayudita cuando puedo. Ataca la situación, no a la persona. Lo hemos oído muchas veces. Ataca la situación que te molesta. Esto define tus sentimientos, no etiquetes al otro, que es el otro error que cometemos. Yo me siento así, pero es que tú eres un terco, tú eres aquello, tú eres lo otro. Importante, ¿no? No ataques a la persona, ¿sí? Y lo último, dice el apóstol, lentos para enojarse. Y yo tengo 3 pensamientos para terminar ahí. Número 1, busca al Señor. Cuando algo te moleste mucho, métete a hablar con Dios y exponle tu queja al Señor. Algo que me ha ayudado mucho desde pequeño fue encontrarme que los salmos eran escritos por personas que vivían cosas muy parecidas a las que yo vivía, y vienen con su rabieta y se la tiran al Señor ahí.
y le dice al Señor esto y aquello, y ¿por qué permita, Señor? ¿Y dónde estás? ¿Y hasta cuándo, Señor, tendré que aguantar? Y reviéntale los dientes a mis enemigos. La cosa era seria. La cosa era seria. El tipo venía, pero con una rabieta, y te lo encuentras conforme camina esa oración al final, diciéndole: pero tú, Señor, eres esto en mi vida. ¿Cuántas veces lo que más necesitamos lidiando con el enojo es tirarnos en el piso, en el cuarto de nosotros a solas con Dios, y llorar lo que nos pasa, y golpear la pared o la banca y decirle: Señor, estoy cansado de esto, estoy cansado de mí, estoy cansado de otras personas, necesito tu ayuda, Señor. Pídele al Espíritu Santo. Yo te quiero invitar a que le invites al Espíritu Santo y le digas: Señor, muéstrame qué es lo que hay en mi corazón que yo no veo. Muéstrame cuál es la molestia que yo no entiendo. ¿De dónde viene esto? Muchas veces el Espíritu Santo te va a hablar claro y sencillo, te va a enseñar de dónde viene, y te va a abrazar y te va a ayudar a resolver lo que tienes que resolver. ¿Sí? Busca al Señor antes de abrazar el enojo. Es más, digo una cosa más, y es que seamos honestos. El apóstol dice que seamos llenos del Espíritu Santo, y luego habla del enojo. ¿Por qué? Porque no hay otra manera de lidiar con el enojo si no es por el poder y la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Busca ser lleno del Espíritu Santo. Ábrete a la llenura del Espíritu Santo. Invítalo al Espíritu Santo a tratar contigo. Llénate de un ambiente de adoración. Ese es un canal para el Espíritu Santo. Medita en la palabra de Dios. Ese es un canal para el Espíritu Santo. Ora a solas. Ese es un canal para ser lleno del Espíritu Santo. Ven a adorar con otras personas. Es un canal para ser llenos del Espíritu Santo. Amén. Deja que el Espíritu Santo tome el control. Yo no veo otra esperanza para mí y para ninguno de nosotros, si no es que el Espíritu Santo nos controle y nos llene a nosotros. En segundo lugar, si el enojo se ha vuelto un patrón en tu vida, busca ayuda profesional. Hay trabajadores sociales, servicios que la ciudad da, que no tienen un costo, o un psicólogo cristiano, y siéntate a hilvanar lo que está pasando, a tratar de descifrar. Hay terapias que ayudan a las personas a encontrar balance a través de conversaciones y de preguntas profundas. Tercero y último, busca formas positivas de manejar ese control. Yo descubrí en mi adolescencia, cuando teníamos los encontronazos así de boxeo más intensos en mi familia, particularmente con mi hermano mayor, al que amo y respeto con todo el corazón, pero en aquellos años no tanto. Y entonces nos agarrábamos del pelo, y las discusiones y las confrontaciones eran tremendas, muy, muy dolorosas, muy fuertes. Él usaba la fuerza física, yo usaba la fuerza del sarcasmo, y yo lo hacía a pedazos con mis palabras. Y ese fue un pecado del cual me arrepentí. Alguna vez le dije a mi esposa: yo no quiero entrar a traer el sarcasmo al matrimonio, porque yo puedo hacer mucho daño con el sarcasmo. Yo me conozco, me arrepiento de ese pecado y no quiero volver ahí. Entonces teníamos confrontaciones muy fuertes y emocionalmente eran muy desgastantes. Y en una de esas confrontaciones, antes de volver a entrar a el dime que te digo, y dime que te digo, y aquí, allá, me puse los tenis y me fui a correr. Y corrí horas hasta que salió toda esa cosa. Salió toda esa ira que yo traía. Y traía ira acumulada de años y años. Y me di cuenta que una vez que corrí, quemé toda esa energía, encontré un medio positivo para sacar el estrés, para sacar la molestia. Y lo mejor de todo, ¿saben qué fue? Que una vez que quemé todo ese sentimiento negativo, me encontré disfrutando, sintiéndome físicamente mejor, y encontré que correr me daba la oportunidad de hablar con Dios,
y Dios hablaba conmigo. Entonces, busca una manera positiva. Si necesitas ir al gimnasio, ve al gimnasio y dale a esa bolsa de boxeo hasta que se te quiten las ganas de romperle la cara a alguien que no tienes que romperle la cara. No sé, si te ayuda, ponte un tronco ahí en el patio y un hacha y das pedazos el tronco hasta que digas, ya, estoy listo, gloria a Dios, me siento mejor, voy a tener mejor ánimo, no sé. Busca una manera positiva, porque la Escritura nos dice a nosotros, las personas sensatas no pierden los estribos, se ganan el respeto pasando por alto las ofensas. Yo estoy aquí para decirte hoy, si estás lidiando con el enojo, gánale al enojo en el nombre del Señor. Ponlo en su lugar. Entrégaselo a Dios, ¿sí? Y nunca permitas que el enojo llegue al punto de controlarte. ¿Reciben esa palabra, verdad que sí? ¿Sí? Yo confío en el nombre del Señor y creo que te va a ayudar a vivir mejor. Padre, gracias te damos. Tu palabra es preciosa, Señor. Tu palabra nos da la fe para caminar al frente y saber que tú estás con nosotros, que tú eres nuestra ayuda. Padre, yo oro en el nombre de Jesús, que nos ayude, Señor, a los que estamos lidiando con enojos ignorados, reprimidos, no atendidos, que encontremos, Señor, un lugar de descanso. Revélanos nuestro corazón, Señor. Revélanos y llena esas necesidades no atendidas. Sana ese descuido, ese rechazo, esas cosas, Señor, con las que no supimos cómo lidiar en el pasado. Te ponemos nuestros corazones aquí, Señor, como si fuera una bandeja, todo expuesto aquí, Señor, delante de ti. Es que sabemos que tú eres un buen Padre, no nos rechazas, nos disciplinas, sí, nos corriges, pero nos ayudas también, nos levantas, nos sanas, nos abrazas. Señor, ayuda a aquellos que están lidiando en situaciones de violencia en sus casas. Ayuda a esas mujeres que están lidiando con hombres iracundos, dale sabiduría para saber qué hacer, para buscar ayuda. Oro por esos hombres que están lidiando, Señor, con un enojo fuera de control, Señor. Te lo rendimos a ti hoy, Señor. Te pedimos tu misericordia, te pedimos, Señor, danos la fuerza para volver a un lugar, Señor, de balance, de quietud, de paz. Padre, entra en los rincones de nuestra vida donde solo tú puedes atendernos y liberarnos, Señor. Gracias te damos, Señor. Abrazamos la sabiduría, abrazamos la paz hoy y abrazamos tu amor. Gracias en el nombre de Jesús, Señor. Hoy quiero orar, Señor, antes de irnos porque tu presencia venga, tu espíritu entre a aquellos corazones que no tienen una amistad contigo todavía. Y mientras todos están con sus ojos cerrados, quiero invitarte, a ti que estás hoy acá o en casa, que no tienes una relación personal con Jesucristo, a que la encuentres hoy. Una relación personal con Jesucristo comienza con una oración de entrega. Reconocemos nuestros pecados, le invitamos a Él, que es el Salvador, que murió por nosotros, a venir a nuestra vida, lavarnos con su sangre, y le damos el lugar que solo Él merece, y es el trono de nuestros corazones. ¿Quieres hacer esa oración conmigo? ¿Quieres comenzar esa relación con Jesús? Hoy es el único punto de partida, de cambio que te puedo ofrecer. Es el lugar realmente para una vida distinta. Si quieres comenzar esa vida hoy, te quiero invitar a que hagas esta oración conmigo. Donde estés, ¿sí? Donde quiera que estés. Dile al Señor conmigo: Señor Jesucristo, creo en ti, Hijo del Dios viviente.
Creo que fuiste a la cruz por mis pecados. Tomaste mi lugar y me perdonaste en esa cruz. Creo que resucitaste al tercer día, como dicen las Escrituras, y estás vivo. Te invito, lávame de mis pecados hoy. Ven a sentarte en el trono de mi corazón. Hazme tu hijo, tu hija, a partir de hoy. Señor, te doy las riendas. Quiero seguirte hasta el fin, Señor. Gracias por venir a llenarme hoy, a cambiar mi manera de vivir y de pensar en el nombre de Jesús. Amén. Espero que hayas disfrutado mucho de esta prédica. Si quieres disfrutar de otras, por favor oprime el botón aquí a tu derecha y así vas a suscribirte a nuestro canal. Y si quieres disfrutar de nuestra más reciente producción, por favor aprieta el botón a este lado y vas a disfrutar de la música más reciente del ministerio. Gracias por estar en nuestro canal.